Buen día. Vamos a utilizar otra manera de explicar los temas porque sale más prolijo, pero además de este video con PowerPoint, yo hice un video en un pizarrón explicando, incluso con explicaciones con ejercitación de este tema. Este tema es soluciones o disoluciones. Depende del libro donde uno lo busca, va a encontrar soluciones, que no es resolver problemas. Soluciones se refiere a una mezcla de dos o más sustancias que se disuelven entre sí. Soluciones es lo mismo que hablar de disoluciones. Ese prefijo di no indica nada más que lo que estamos diciendo. Una mezcla de dos o más sustancias. Esa mezcla, esa solución, es una mezcla que no siempre va a ser homogéneo, pero cuando estoy hablando de soluciones verdaderas, es una mezcla homogénea, o sea que se disuelve totalmente una o más solutos en un solvente. Generalmente nosotros lo que trabajamos son soluciones acuosas. El solvente es el agua. El o los solutos pueden estar en estado sólido, líquido o incluso puede ser gaseoso en algunos casos. Se disuelven totalmente. El estado físico de esa solución va a depender del solvente. El soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. El solvente puede ser sólido, líquido o gaseoso. Pero el que me va a terminar definiendo cómo es el estado de agregación de la solución, el solvente. Entonces, si la solución está en estado sólido, el solvente es sólido. Si la solución es gaseosa, el solvente es gaseoso. Si la solución es líquida, el solvente es líquido. Generalmente trabajamos soluciones acuosas, o sea, de agua, el solvente es el agua, que es líquida. Entonces, las soluciones que nosotros damos generalmente son soluciones líquidas. Eso es una de las maneras de clasificar qué es el estado en que se encuentra esa solución. También se le puede llamar de acuerdo a las condiciones eléctricas, o sea, si conducen o no la corriente eléctrica. Si son conductores de la corriente eléctrica, van a conducir la corriente eléctrica. ¿En qué caso? En que yo indique alguna sustancia iónica. O sea, van a formar una solución electrolítica o va a conducir la corriente eléctrica si está en alguna sustancia iónica, que se puede llegar a ionizar. Si es una sal, las sales en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero al disolverse en el agua, sí son conductores y lo que liberan son cationes y aniones. Por eso, los que conducen la corriente eléctrica son los iones que liberan las sales, no el agua. El agua no conduce la corriente eléctrica. Si me dicen que esa solución es no conductora, no electrolítica, sería el caso del agua o el alcohol o sustancias orgánicas que no conducen la corriente eléctrica. Y después puedo clasificar a las soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto que hice por cierta cantidad de solvente. Esa solución puede estar insaturada, saturada o sobresaturada. Sobresaturada se refiere a que puse más soluto del que se puede llegar a disolver. Ya sería una solución sobresaturada, ya sería un sistema en realidad heterogéneo. Más que solución, es un sistema heterogéneo. Igual se le puede llamar solución heterogénea. Saturada es cuando le puse la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en esa cantidad de solvente, o insaturada o no saturada quiere decir que le puse menos soluto del que se puede llegar a disolver. Todas las soluciones que nosotros vamos a estudiar o aprender generalmente son todas soluciones no saturadas, o
O sea, si yo le tengo que agregar sal al agua para preparar los fideos, no le puedo poner una cantidad inmensa de sales, le pongo una pizca. Todas las soluciones que nosotros podemos llegar a consumir, todas son no saturadas, con una concentración muy baja. El agua de la canilla es agua potable. El agua potable tiene varios solutos que se disuelven en el agua, pero su concentración es bajísima. No puede saturarse. O sea, no puedo llegarle una cantidad muy grande de soluto. Entonces hay tres clasificaciones. Por la concentración, por la cantidad de soluto para cierta cantidad de solvente, por si conducen o no la corriente eléctrica y por el estado físico en que se encuentra. Entonces, esas soluciones sobresaturadas, que más que solución es heterogéneo, puede ser saturada o no saturada o insaturada. Dentro de las no saturadas, puedo decir diluida o concentrada. Entonces, estos 4 vasos que estoy representando, quiere decir que yo en el primer caso yo tengo, supongamos agua, un líquido, y le pongo una pizca de una sal. Esa pizca no debería ver, esos puntitos ahí blancos no debería verlos. Eso quiere decir que tengo una pizca, muy poquito soluto. Acá le puse un poquito más, que tampoco debería verlo. Cualquiera de estos dos casos serían casos donde esa solución está diluida o concentrada. Cualquiera de estos dos casos lo que me quiere decir es que le puse menos soluto de lo que se puede llegar a disolver. Si es diluida o concentrada, es relativo. Es como decir, si el gusto de jugo que yo preparé está muy concentrado o está muy diluido. Bueno, eso es relativo. Si yo digo que está saturado es cuando le puse la máxima cantidad de soluto que se puede llegar a disolver. En estos 3 gráficos no debería haber el soluto. ¿Cómo sé que estoy en el límite, que estoy saturado? Si yo le pongo una pizca y se me va al fondo es porque ya me pasé. Entonces, una de las maneras de darme cuenta si esa solución está saturada es poner soluto hasta que se me vaya algo al fondo. Cuando se me va al fondo, lo filtro y sé que lo que me quedó es una solución saturada. Cuando yo me pasé, lo que debería ver son esos pedacitos blancos que tengo en el fondo, que es cuando la solución está sobresaturada. Le puse más de lo que se puede llegar a disolver. Y se me fue al fondo ya esa solución, más que un sistema homogéneo, es un sistema heterogéneo. Ahora, ¿cómo sé si ese soluto se disuelve en el solvente? Bueno, depende. Primero, si el soluto y el solvente son del mismo tipo de enlace, se disuelven totalmente, no tengo límite. Entonces el alcohol común, el etanol, se disuelve totalmente en el agua, tienen el mismo tipo de enlace. O las sustancias gaseosas, el dióxido de carbono con el oxígeno, son gaseosos, son covalentes no polares, se disuelven totalmente, no hay límite. Ahora, si yo al agua, que es una sustancia covalente polar, le agrego sal, que es una sustancia iónica, se va a disolver parcialmente, o sea, se va a disolver hasta un límite. Ese límite se llama solubilidad. Solubilidad es un dato, no lo puedo adivinar. La solubilidad es la capacidad que tiene un soluto en disolverse en cierta cantidad de solvente. Esa unidad que yo marqué se usa como los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de agua. Y acá hay gráficos. Estos gráficos con colores distintos, lo que me está indicando, esos gráficos se llaman curvas de solubilidad. Y hablando de un soluto en estado iónico, una sal disuelta en el agua o el azúcar, la glucosa, alguna sustancia orgánica que se disuelve en el agua, eso se va a disolver de acuerdo a la naturaleza de las sustancias, algunas se disuelven más, otras menos, y otro factor que a veces puede influir es la temperatura. Por eso esos gráficos suben
suben o más o menos se mantienen o bajan. Esos gráficos, esas curvas de solubilidad, lo que me va a ir indicando que a medida que va aumentando la temperatura, su capacidad varía. Estas curvas me sirven para todos los sólidos que se disuelven en el agua. Entonces, cualquier punto que esté en la curva de solubilidad indica que ese es mi límite, es que la solución está saturada. Si yo me paso de ese límite, la solución es sobresaturada. Y si estoy por debajo de ese límite, esa solución es no saturada. Cada uno de estos casos son diferentes. Entonces, cada curva, por ejemplo, yo trabajo acá con la glucosa. La glucosa me dice que a 0 grados centígrados tiene capacidad de 42 gramos de sal, de azúcar por cada 100 gramos de agua. Pero si yo lo caliento hasta 40, la capacidad son de 150 o 160 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo caliento se me disuelve mucho más. Ese es mi límite. Si puse más, se me va al fondo. Y si se me enfría, también. La solubilidad, en este caso, como es de un sólido, el factor que influye es la temperatura. El otro factor que puede influir es la presión. Ese factor va a influir solamente para los que son gaseosos. Los gases se disuelven en el agua muy poquito, porque los gases tienen una estructura totalmente diferente a la del agua. Pero a presión alta se pueden llegar a disolver. Un poquito, muy poco, su solubilidad es bajísima. ¿Y por qué digo que sí se pueden disolver? ¿Qué respiran los peces? Oxígeno. ¿Y de dónde? Del agua. Eso quiere decir que el agua un poquito de oxígeno tiene. No nos sirve a nosotros como humanos, pero a los peces sí. Entonces, las condiciones de la solubilidad son naturaleza de la sustancia, temperatura y para gases, la presión. Estas curvas, que son límites, me pueden servir para calcular los gramos que le puedo agregar o quitar. Son ejercicios que podemos hacer. Yo voy a hacer algún video con ejercitación. Eso sí va a ser con pizarrón. Este ejemplo también son solubilidad de algunas sustancias gaseosas que se disuelven en el agua. Entonces fíjense que la solubilidad es 0,0043 gramos de oxígeno por cada 100 gramos de agua. O sea, es mínimo, muy bajo. En cambio estábamos trabajando con 30 gramos, 5 gramos, 50 gramos por cada 100 gramos de agua. En cambio esto, que son gases, o algunos que son líquidos, que son no polares, o el azúcar a temperatura muy alta, la solubilidad varía cuando es un gas, cuando es una sustancia polar o es una sustancia no polar. Estos datos, que son la solubilidad, no las puedo estudiar, no las estudiamos. Lo que tenemos que hacer es comparar su solubilidad con la concentración. Si yo me paso de este límite, está sobresaturada. Entonces, mi dato son la solubilidad y la concentración. Para darme cuenta si una solución es saturada, sobresaturada o no saturada, es comparar la solubilidad, que es mi límite, con la concentración. Eso son datos que o tengo que armar yo la solución o tengo que compararlo con la solubilidad. La solubilidad se puede modificar cuando cambia la temperatura o cuando cambia la presión. Por calentamiento, por enfriamiento, no cambia la concentración. La concentración es la cantidad de soluto y de solvente que usé. La temperatura no influye. Esa temperatura puede ser que se disuelva más, porque al cambiar la temperatura cambia su solubilidad. Bueno, estas son unidades de concentraciones. Algunos necesitan las fórmulas de los compuestos, otros no.
tengo porcentaje masa en volumen. Eso lo que significa son los gramos de soluto que hay por cada 100 mililitros de solución. O porcentaje BB, son los mililitros de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. Esto es el caso de líquidos disueltos en líquidos, exclusivamente. O puedo tener porcentaje MM, son los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Ojo, porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, no tiene, son los gramos de soluto en 100 mililitros o en 100 gramos de solución. Como las soluciones es una mezcla, la densidad no me va a dar igual a la densidad del agua. La densidad del agua es 1. Pero una mezcla de cualquier soluto en el agua va a tener una densidad mayor a 1. Por lo tanto, esta densidad me va a dar 1 con algo. Por lo tanto, porcentaje masa en masa, porcentaje MB no van a tener el mismo valor si tengo la misma cantidad de soluto en cierta cantidad de solvente o de solución. Así que son despejes que podremos usar. Partes por millón son concentraciones muy diluidas, ppm, son los miligramos de soluto que tengo por cada kilogramo o litro de solución. Y acá sí no me importa mucho la densidad porque está tan diluido que prácticamente la densidad es 1. Así que son equivalentes. Esas partes por millón es 10.000 veces menos que porcentaje MM. Es muy diluido. Y después que acá no aparecen son gramos por litro. En lugar de ser los gramos que hay en 100 mililitros, son los gramos de soluto que hay en 1000 mililitros. De porcentaje MB a gramos por litro siempre es 10 veces más gramos por litro. La molaridad ya es una unidad donde necesito ver la fórmula. La molaridad es los moles de soluto que tengo en un volumen dado. Una de las maneras de calcular su concentración molar son los moles, que es difícil sumarlo los moles, que lo reemplazo por masa sobre masa molar. Entonces, para esto necesito sí o sí la fórmula. Bueno, me parece que para esto van a tener que comparar también esto con los videos donde están todos los ejemplos de despejes y equivalencias y con otras unidades. Es la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Son otras unidades donde debo saber la fórmula. Estos son otras maneras de expresar. Porcentaje PP o MM, depende del libro donde uno se basa, es la masa de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Se puede expresar con regla de 3 simple o gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. O porcentaje PB, los gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. O porcentaje BB, los mililitros de soluto en ciertos mililitros de solución por 100. O partes por millón, los miligramos de soluto por kilogramo de disolución o litros de solución. Porque, como les decía recién, como la densidad es prácticamente 1 cuando es muy diluida, si nos dieran cualquiera de los dos datos estaría correcto. La molaridad el concepto es los moles de soluto que hay por cada litro de solución, entonces tengo que trabajar los moles de soluto por litros de solución. A veces el dato no lo tengo en moles, lo tengo en masa, entonces tendré que hacer otra ecuación que en el próximo les explico. La normalidad son los equivalentes de soluto, los equivalentes gramos, o sea, los equivalentes que tengo por litro de solución. ¿De dónde saco esos equivalentes? Para un ácido, ver la cantidad de hidrógenos. Para la base, la cantidad de OH. Para las sales, la cantidad de cargas positivas. ¿Por qué no puedo trabajar con las negativas? Puedo con las negativas, pero es más difícil porque los aniones, sobre todo cuando son sustancias oxigenadas, es más complejo sacar la carga. Y el equivalente gramo es
la masa molar del compuesto dividido 1, 2 o 3 equivalentes que tengo en esa ecuación. La molalidad son los moles de soluto que hay por kilogramo de disolvente o solvente, no es de la solución. Y fracción molar o de soluto o de solvente, si es X de soluto, son los moles de soluto. Si es X de solvente, es los moles de solvente dividido el número total de moles. O la molaridad, como decía, es moles de soluto sobre litros de solución. Esa molaridad es la masa sobre la masa molar. Esa PM quiere decir peso molar o masa molar de soluto. Es lo que busco yo en la tabla. Dividido, no un litro, sino los litros que tengo en la ecuación. Ojo, si el dato lo tengo en mililitros, tengo que trabajar en litros. Y el soluto lo tengo que tener en gramos. La masa molar o peso molar es lo que busco yo en la tabla y se expresa gramos sobre mol. La molalidad también son los moles, pero por kilogramos de solvente. Entonces, esa molalidad es la masa de soluto, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, dividido la masa molar, dividido los kilogramos de solvente. Si lo tenía en gramos, lo tengo que trabajar en kilogramos. La normalidad es el equivalente gramo de soluto por litro de solución o gramos del soluto dividido el peso del equivalente, que sería lo que 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, dividido esa masa molar, dividido la cantidad de equivalentes por litro de solución. Recuerden, la normalidad o me da igual a la molaridad o es la molaridad por el número de equivalentes, por los hidrógenos o por los OH. Y después, bueno, acá tengo dos conceptos también. Dilución. Yo tengo una solución concentrada. Entonces, si yo a esa solución que me quedó muy concentrado, le agrego agua, se va a diluir. O sea, entre volumen y concentración hay una relación inversamente proporcional. Para la misma cantidad de soluto, esa solución que yo preparé tenía cierta cantidad de soluto. Si yo le agrego agua, que es el solvente, el soluto no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más agua le agregue a una solución, más diluida quedará. Esto es un concepto de dilución. Volumen inicial, concentración inicial, volumen final, concentración final. Yo puedo trabajar esto en cualquier unidad que se refiere a volumen. Puede ser porcentaje MB, puede ser molaridad, puede ser normalidad. Ahora, si yo estoy hablando de una neutralización, la reacción entre un ácido y una base, yo tengo que trabajar sí o sí con normalidad. No puedo trabajar con molaridad ni porcentaje masa en masa. Tiene que ser la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Yo puedo aplicar estequiometría con soluciones. Y ahí me conviene trabajar con, si es una reacción de un ácido con una base, la normalidad del ácido por el volumen del ácido me van a dar los equivalentes del ácido, los protones. La normalidad de la base por el volumen de la base, esa multiplicación me va a dar los equivalentes de la base. Si esa sal se neutralizó, la cantidad de protones va a coincidir con la cantidad de OHs, que va a coincidir con la cantidad de moléculas de agua formadas. ¿Cómo preparo una solución? Bueno, yo puedo preparar una solución a partir de un soluto que está en estado sólido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que calcular cuántos gramos de soluto voy a usar. Uso una balanza precisa, peso en un vaso. Ya tengo que saber que ese vaso tiene un peso determinado. Ahí voy a colocar el soluto con los gramos que me están pidiendo. Entonces lo peso, lo pongo en un matraz aforado, pongo un embudo y ahí coloco el sólido
para que caiga en el matraz. Acá en el vaso precipitado puede haber quedado algo, un poquito de sal sólida. ¿Qué hago? Le agrego agua destilada, agito un poquito para no perder nada de masa. Lo pongo otra vez en el embudo, después le coloco más agua destilada, no agua de la canilla, agua destilada, tapo, agito bien, después destapo y agrego agua hasta esto que está marcado acá, se llama aforo. Ese aforo es la marquita, me va a decir, esto es para preparar una concentración determinada de un soluto en 250 mililitros o 200 mililitros o 500 mililitros. Los matraces están marcados acá y me dice para cuántos mililitros de solución son. Entonces, ¿por qué yo lo tapé si no había llegado todavía al aforo? Para agitarlo bien, porque si no me puede quedar un poquito de sólido en el fondo. Entonces, cuando todo está bien disuelto, lo destapo y lo lleno hasta el aforo. Y tapo. Eso sí, parto del soluto en estado sólido. Si yo, sobre todo si es un ácido, los ácidos se compran ya preparados. Entonces, ¿qué hago con este? Bueno, acá me dieron el ejemplo de un alcohol, pero no importa, sea la solución que sea. ¿Cómo preparo una solución? Cuando una solución compro ya preparado, esa solución que compré está muy concentrada, perdón. Está muy concentrada, entonces no puedo sacar una gotita, tiene muchísimo soluto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos diluyendo. Entonces uso una pizca, por ejemplo, acá me pusieron un ejemplo, retiro 0,126 mililitros de esa solución. Lo ponemos en un matraz de 1000 mililitros. Entonces, estos 0,126 mililitros de esa solución le pongo agua hasta llegar al aforo. Agito bien y me quedó 1 litro de esa solución. De esto lo voy poniendo en distintos matraces. A uno le pongo 2,5, al otro 5, al otro 12, al otro 25, al otro 50 y le pongo agua. Entonces, ¿qué hago? Voy formando matraces con distintas concentraciones. Hay que ver cuál es mi intención. Entonces, las soluciones que preparamos a partir del soluto en estado sólido, lo pesamos, lo ponemos en el matraz, le ponemos agua hasta llegar al aforo. Cuando lo preparo en solución, lo que hago es diluirlo. Entonces tengo que trabajar con una ecuación, que es la que vimos hace un ratito, que es la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Para poder calcular o su concentración o el volumen que tengo que llegar para tener esa concentración. Bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender además con esto? Propiedades coligativas. ¿Qué es esto de propiedades coligativas? Son propiedades que tiene una solución. El ascenso de la presión de vapor, el descenso de punto de congelación, de punto de ebullición, la presión osmótica. ¿A qué se refiere eso? Yo conozco el caso del solvente universal, es el agua. El agua hierve a 100 grados centígrados, congela a 0 grados centígrados. Su presión de vapor cuando entra en ebullición es 760 milímetros de mercurio y la presión que ejerce también. Ahora, ¿qué pasa si yo al agua le agrego un soluto? Sea el soluto que sea, independientemente de cuál es el soluto que yo le agrego, ese punto de ebullición va a ser mayor, su punto de congelación va a ser menor, su presión de vapor va a ser menor. Eso va a ser proporcional con respecto a la concentración, las unidades que yo manejo de las concentraciones del soluto. No importa si el soluto es fulano o mengano, me importa qué molalidad utilizo o qué fracción molar utilizo, qué unidades manejo. Y esto es muy importante. Estos 4 conceptos son muy importantes para poder deducir varios puntos de fusión o propiedades. Por eso, las sustancias puras, sus propiedades intensivas son constantes. Para las sustancias que se mezclan entre sí,
sus propiedades intensivas dependen de la concentración. No tiene un valor fijo una solución. Va a depender de la concentración. Bueno, estos son dos. El descenso crioscópico quiere decir que va a congelar por debajo del punto de fusión, o el ascenso ebulloscópico va a hervir por arriba del punto de ebullición. Entonces, delta T es la variación. Se puede llamar delta T C por congelación o F por fusión. Es igual a la temperatura menos la temperatura nueva, o sea, la variación, cuántos grados bajan. Por eso me dice, va a congelar a menos 3, no importa, yo digo cuántos grados bajan. Eso es un valor siempre sin carga negativa. Eso va a ser proporcional a la constante crioscópica, que es una constante que me dan como dato, por la molalidad. Tengo que trabajar en esa unidad. Y delta TE es por la variación de la temperatura de ebullición, cuántos grados centígrados aumentan. Eso es proporcional con respecto a la constante ebulloscópica por la molalidad. O sea que acá cuánto baja o cuánto sube no tiene valor numérico, negativo o positivo. Tiene un valor, me va a decir cuántos grados baja, cuántos grados aumentan. Ahora, después me pueden preguntar cuál es el punto de fusión y cuánto es el punto de ebullición nuevo. Ahora, esta ecuación que yo planteé acá, estas dos ecuaciones que son las que tienen que estudiar, estos numeritos tienen este valor cuando es molecular. Cuando es iónico, estos numeritos los tengo que multiplicar por I. Y ese numerito es 2, 3, 4, es la cantidad de iones si fuera iónico. Entonces, esta ecuación incorpora la cantidad de iones cuando el soluto es iónico. Si es molecular, queda así porque esa sustancia, como es molecular, antes o después de esa solución se mantiene igual. La presión de vapor de una solución también. Una cosa es el solvente puro que se está moviendo y ejerciendo una presión, va a ser mayor que si a esto le agrego un soluto. Es como que el soluto le tapa la posibilidad de moverse. Entonces la presión de esa solución va a ser menor al solvente puro. Entonces la variación de la presión va a ser igual, va a ser proporcional a la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto. Esto es una de las ecuaciones que se puede manejar. O puedo trabajar con la presión de la solución, que va a ser igual a la presión del solvente puro por la fracción molar del solvente. Son dos ecuaciones que pueden servir, cualquiera de las dos. O utilizo esto, que es la variación, que lo tendré que sacar aparte, o si no, directamente trabajo con la presión de la solución. Tengo todos los conceptos. Delta P es la disminución o variación de la presión del solvente, la presión de la solución, fracción molar o de soluto o de solvente. Y otro factor es la presión osmótica. Si yo tuviera en un tubo y acá un tabique para separar un solvente puro, agua pura, y acá tengo un jugo, o tengo sangre, o lo que sea, tengo una solución. Si tengo un tabique que no le permite que pase nada, no hay problema. Ahora, si yo pongo una membrana semipermeable, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, el agua va a tratar de ir para allá porque en una solución hay más presión porque las moléculas se están moviendo. Entonces, ¿qué hace? El agua trata de fluir para allá. Entonces, eso ejerce ósmosis. Hace que el agua, como no está el tabique, eso le permite pasar. Entonces, ¿qué hace? Claro, me llenaría de agua por otros lugares. Entonces, se ejerce una presión que se llama presión osmótica, de modo tal de que se mantengan los niveles de presión. Esa presión osmótica tiene que ver, con lo que habían visto en estado gaseoso. Presión por volumen es igual a N por R por T. Pero esa
presión es lo que se llama presión osmótica, que es igual a ese volumen que lo puse dividiendo, me va a quedar N sobre V, que es molaridad, o por ahí también me lo pueden dar en molalidad, su concentración por R y por T. O sea que pi, la presión osmótica, es molaridad por R por T. Me pueden pedir o la presión, o la molaridad, o la temperatura. Esto, igual que los otros casos de presión de vapor, lo podría incluir si es iónico. Bueno, espero que entiendan bien esto y que se pueda entender un poco los temas. Hay otro video donde están explicados todos los casos y donde se pueden ir despejando las unidades con ejercitación. Suerte.